Les compartiré una experiencia que me sucedió hace tiempo por el rumbo de 8 leguas. Yo soy operador de transporte y casi siempre ando en el turno de la noche. Sucede que había tenido un día muy malo, de aquellos días que no hay mucho pasaje, y andaba por aquel rumbo. Serían aproximadamente las 3 de la madrugada y vi a una anciana que caminaba encorvada. Parecía ir muy deprisa y llevaba unas bolsas como de mandado. Esta anciana iba volteando, como cuidando que no se le fuera a pasar el carro. Me orillé y le ofrecí mi servicio. Grande fue mi sorpresa, que al acercarse a la puerta de mi auto, sentí un escalofrío muy feo. Me fijé bien en la señora, y esta tenía una cara muy arrugada, y lo peor del caso es que no tenía ojos. Me quedé sin palabras ante semejante experiencia. Ella me dijo en un tono muy agresivo, de que qué andaba yo haciendo ahí, que me fuera o que me iba a morir. Después de esto me dijo en un tono más suave y a manera de lamento, que a ella le habían subido a uno de esos y que ya nunca la bajaron. Habrían pasado unos 5 segundos, pero a mí me parecieron como 2 horas. No podía reaccionar, quería salir de ahí a toda velocidad, pero no encontraba la velocidad. Cuando finalmente pude hacerlo, salí de ahí encarrerado. Cabe mencionar que en esos momentos se sintió un silencio sepulcral, y cuando salí de ahí a toda prisa, empezaron a cantar los gallos. He escuchado que eso pasa cuando va pasando algún espectro. Fue una experiencia muy aterradora, que espero nunca me vuelva a pasar. Tendría unos 10 años de edad cuando nos cambiamos a una casa en una colonia muy antigua de la ciudad. Era bastante amplia y tenía un gran patio. Todos estábamos realmente contentos con el cambio. La casa había pertenecido a una pareja de ancianos, en la cual el esposo había muerto repentinamente una noche, quedando la esposa desamparada y sola. Era una mujer de edad, por lo cual no podía valerse por sí misma y sus hijos se la llevaron. Murió poco tiempo después que su marido. Fue entonces que los familiares vendieron la casa y mi papá la compró. Teníamos pensado comenzar una vida nueva. Todo iba realmente bien, hasta que cosas extrañas comenzaron a suceder. La primera noche que dormí en la casa, desperté en la madrugada, angustiado y con un miedo extraño. Me senté en la cama y mi respiración era trabajosa. Mi corazón latía fuertemente y comencé a asustarme porque pensé que estaba enfermo. La sangre de mi cabeza bajó súbitamente, haciéndome sentir calambres por todo el cuerpo al ver por la ventana de mi cuarto. Afuera de la ventana había una sombra humanoide. Era de gran altura porque estaba encorvada, viéndome por el espejo hacia adentro. No tenía rostro. Era una mancha negra con forma de algo que simplemente estaba ahí viéndome fijamente. Tenía un terror absoluto que me impedía moverme. Estaba demasiado asustado como para estirar mi mano y encender la luz. Tan solo me quedé paralizado viendo cómo aquella sombra se incorporaba y comenzaba a subir por la pared de la casa con unas largas piernas. De pronto, ya no estaba ahí. Sin embargo, mi corazón latía fuertemente y sudaba copiosamente. Pasaron quizás varios minutos hasta que pude moverme y recuperar el aliento. Enseguida me acosté y me tapé con las sábanas hasta la cabeza. Empecé a rezar lo que sabía, pero no recordaba completamente las oraciones que me habían enseñado y las cuales nunca aprendí. De algún modo me quedé dormido y desperté en cuanto mi mamá me llamaba para irme a la escuela. Durante el desayuno le conté a mi mamá lo que había pasado la noche anterior. Ella de alguna forma me creyó y me comentó que pondría unas cortinas en mi ventana ese mismo día y que estaba segura que después de eso no me despertaría por algún mal sueño. Quise decirle que no fue un sueño, pero tenía que irme a la escuela. Llegando de la escuela, las cortinas estaban en mi cuarto y eran muy oscuras, así que de algún modo me tranquilicé y esa noche me fui a dormir tranquilo. Por la madrugada, un grito me despertó. Era mi mamá la que gritaba por alguna extraña razón, y al entrar a la recámara de mis papás, mi mamá estaba muy asustada e histérica, mientras que mi papá se asomaba por la ventana también inquieto. ¿Qué o quién viste?, le preguntaba mi papá enojado a mi mamá, quien sollozaba. Ya te dije que era una sombra enorme que se asomaba por la ventana, contestó. Mi padre, rascándose la cabeza con un gesto molesto,
Se fue a la cocina para traer agua con azúcar. Yo me quedé con mi mamá haciéndole compañía mientras la abrazaba fuertemente. Tenías razón, hijo. Hay algo aquí. Esa cosa me veía fijamente y me asusté mucho. En ese momento no sabía cómo reaccionar. Estaba también asustado, pero a la vez emocionado que mi mamá me creyera. No tardamos mucho tiempo en marcharnos de esa casa. Ella cayó en una crisis de nervios que la llevó tiempo después a separarse de mi papá. Yo aún sigo pensando en esos días. ¿Qué sería aquello que vimos? Nunca le hallé una explicación. Me sigo despertando en las noches, a veces sudando a mares, porque siento que algo me observa. Y duermo siempre con unas pesadas cortinas oscuras y las ventanas cubiertas. Relato enviado por Víctor Caín. En una ocasión salí con mis amigos a bailar a un bar en el centro de la ciudad. Salimos ya algo tarde, como a las 11:20 de la noche aproximadamente. A esa hora aún alcanzábamos el metro. Nuestro destino era Santa Fe, en la delegación Álvaro Obregón. Al tardar demasiado el metro nos pidieron que nos bajáramos en la estación Chabacano, por lo que empezamos a caminar porque no traíamos dinero. Cuando llegamos a Tacubaya, eran casi las 2 de la mañana, por lo que llegar a Santa Fe nos tomaría aproximadamente 1 hora más de camino. Entrando a San Antonio, cerca del distribuidor vial, hay algunas presas de aguas negras. Como veníamos cansados, decidimos sentarnos en una banqueta y comprar algunas bebidas en un Oxxo que habíamos encontrado. Seguimos caminando, y al ser pasado de las 3 de la mañana, vimos de una calle cerca de la presa caminando a una mujer con un vestido blanco que movía el viento frío. Mis amigos y yo notamos que se delineaba una figura escultural al transparentarse el cuerpo con la luz de la luna. Nunca habíamos visto una mujer tan hermosa y alta. Debido a esto nos paramos y seguimos caminando tras de ella, pues ella iba en nuestro mismo rumbo. Al estar a unos 40 metros de distancia, dio vuelta y entró en una calle oscura, quedándose a la mitad de la penumbra, ya que era un pequeño callejón. Ella nos llamaba con la mano y nosotros, al percatarnos, uno de mis amigos decidió entrar a ese callejón. Nosotros sentíamos un aire frío como ese que suena y se ve en las películas de terror. Al ver que mi amigo alcanzó a la mujer, él salió corriendo despavorido. Todos corrimos por inercia sin detenernos hasta llegar a la casa. Al otro día nos comentaron que el amigo que había entrado al callejón se encontraba en coma en el hospital y no se sabía el porqué. Él duró así 2 meses y cuando regresó en sí, le preguntamos por qué había corrido tan espantado. Él nos comentó que cuando alcanzó a la mujer y estando a 1 metro de distancia, observó que la cara de esa mujer era la de un caballo. Al recibir ese impacto, salió corriendo y gritando, asustándonos a todos. Esa fue la experiencia que le pasó a mi amigo, y de la cual yo fui partícipe. Fue en el año de 1990 cuando mis tíos rentaban una casa en Monterrey, en la colonia Granja Sanitaria, hoy conocida como la colonia Valle Santa Lucía. Ellos se habían instalado en esa casa porque estudiaban en esa época. Mi padre, que vivía en Tampico, tuvo que irse a Monterrey a buscar trabajo. Como no tenía dónde quedarse, se fue a compartir la casa que rentaban sus hermanos. Estuvo en ese lugar durante un tiempo hasta que pudo salirse e irse a rentar solo. En ese tiempo conoció a mi mamá, y nacimos mi hermana y yo. Al crecer la familia tuvieron que pensar en rentar una casa más grande, y recordó el lugar donde vivió cuando llegó a Monterrey. Era una casa amplia con 3 habitaciones y patios muy grandes. Y lo mejor era que la renta era muy barata para el tamaño de la casa. Sin pensarlo mucho, mi padre tomó la casa en renta y nos vamos a vivir ahí. Al llegar a la casa todo pintaba bien. La amplitud y el hecho de no gastar tanto en la renta era bastante optimista para la familia. Además de eso, no teníamos vecinos molestosos, ya que las casas colindantes con las nuestras estaban deshabitadas. Los eventos paranormales llegaron días después.
La recámara de mis padres era la más amplia y tenía una gran acústica, por lo que podías escuchar sonidos de la calle y los alrededores con claridad. Cierta noche que dormía fueron despertados por peculiares ruidos en las paredes. Mi padre se levantó para ver qué era, pensando que quizás eran ratas. Se quedó en silencio y esperó que se escucharan los ruidos. Eran como canicas que rodaban, pero sobre la pared. Eso era algo extraño. Mis padres tan solo ignoraron el ruido y trataron de dormir, pero cada noche era lo mismo. Noche tras noche se escuchaba el incesante ruido de las canicas correr por las paredes, lo cual era imposible porque nadie habitaba en las casas vecinas. Decidieron no darle importancia y en cierta forma se acostumbraron a los peculiares sonidos de las canicas. Tiempo después los ruidos se fueron haciendo más extraños. Mis padres dormían junto con mi hermana de meses en su alcoba y yo en mi propio cuarto. Sin embargo, los ruidos y las manifestaciones sucedían solo en esa parte de la casa. Mientras dormían una noche los despertó el retumbar de algo en el techo. Fue el claro ruido de algo que cayó o brincó en el techo. Pensando que había sido algún sueño o algo en la calle, volvieron a dormir. Los días pasaron y los ruidos siguieron, siempre a la misma hora y a pesar de cambiar la posición de la cama en el cuarto, los ruidos se escuchaban encima de ellos. Cada noche que pasaban era más y más agobiante. Mis padres, hartos de ese acoso, decidieron investigar el origen de los ruidos. Mi papá tomó un machete y se agazapó en las escaleras que daban a la azotea, esperando ver algo o a alguien que causaba los ruidos, pero nunca apareció nadie. Cuando decide regresar a la habitación, esta vez escucha el fuerte golpe en el techo, mismo que hizo retumbar hasta las paredes. Corre armado con el machete y comienza una búsqueda que lo llevó a darse cuenta de que no había nadie. Incluso en las demás casas abandonadas era imposible, porque no se podía brincar tan fácilmente. Esperó un buen rato y regresó de nuevo a la habitación. Le contó a mi mamá lo sucedido y decidieron dormir. Apenas iban agarrando el sueño cuando el ruido de las canicas hizo su aparición nuevamente. El punto crítico de esta situación sucedió en un día en el que hacía mucho frío. Mis padres dormían en su habitación, el bebé en el Moisés y yo en mi cuarto. De pronto mis papás comenzaron a sentir frío en las piernas y se dieron cuenta que la cobija que los cubría estaba en el piso. Se volvieron a tapar y mi padre siente cómo la cobija comienza a caer de nuevo. Mi mamá estaba a un lado viendo la cobija moverse y apretando la mano de mi papá. Él toma la cobija para que no se cayera y siente un jalón que la hace soltar. Una fría sensación lo recorrió de pies a cabeza cuando ve que la cobija se arrastra y que de pronto la tela que cubría el quicio de la puerta se levanta como si algo saliera rápidamente de la habitación. En ese momento los cuartos no tenían puertas, solo cortinas, y al ver eso, mi padre toma valor y corre a ver quién era o qué era aquello. Pensando que era yo la que me había metido al cuarto, comienza a gritarme. Yo estaba dormida en mi cuarto, me toma del brazo y me lleva a su habitación. Mi mamá estaba arrullando a mi hermana que lloraba sin cesar. Mis padres, viéndome mutuamente, pensaron en toda la situación extraña. Mi madre, que era más sensible, estaba completamente aterrada. Decidieron entonces prepararse para irse a trabajar y dejarnos a nosotros en la guardería. Por la tarde mi mamá pidió ausentarse del trabajo porque comenzó a sentirse muy mal. Le comenzó a doler el brazo y batallaba para respirar. Al llegar al médico, que era de confianza, le contó lo que estaba sucediendo en la casa y lo que había acontecido antes de irse a trabajar. Al revisar la salud de mi mamá se alarmó porque tenía la presión alta y síntomas de un infarto, y que si hubiera llegado un poco más tarde, quizás hubiera tenido un paro cardíaco o un derrame cerebral. Eso había sido demasiado. Mi padre, enterado de esa situación, va por ella al médico y llegando a la casa comenzaron a empacar las cosas. Salimos huyendo de aquel lugar y nos refugiamos en la casa de una de mis tías. Esa misma semana comenzaron a buscar dónde quedarse. Después de eso mis padres recogieron las cosas y nunca más volvieron a ese lugar. En la actualidad sé que la casa está sola y que a veces se renta por poco tiempo y se vuelve a quedar sola totalmente. Quizás los fenómenos aún se siguen repitiendo a estos días. Murió poco tiempo después que su marido. Fue entonces que los familiares vendieron la casa y mi papá la compró.
Teníamos pensado comenzar una vida nueva. Todo iba realmente bien, hasta que cosas extrañas comenzaron a suceder. La primera noche que dormí en la casa, desperté en la madrugada, angustiado y con un miedo extraño. Me senté en la cama y mi respiración era trabajosa. Mi corazón latía fuertemente y comencé a asustarme porque pensé que estaba enfermo. La sangre de mi cabeza bajó súbitamente, haciéndome sentir calambres por todo el cuerpo. Tendría unos 10 años de edad cuando nos cambiamos a una casa en una colonia muy antigua de la ciudad. Era bastante amplia y tenía un gran patio. Todos estábamos realmente contentos con el cambio. La casa había pertenecido a una pareja de ancianos, en la cual el esposo había muerto repentinamente una noche, quedando la esposa desamparada y sola. Era una mujer de edad, por lo cual no podía valerse por sí misma y sus hijos se la llevaron. Les compartiré una experiencia que me sucedió hace tiempo por el rumbo de 8 leguas. Yo soy operador de transporte, casi siempre ando en el turno de la noche. Sucede que había tenido un día muy malo, de aquellos días que no hay mucho pasaje, y andaba por aquel rumbo. Serían aproximadamente las 3 de la madrugada y vi a una anciana que caminaba encorvada. Parecía ir muy deprisa y llevaba unas bolsas como de mandado, y que ya nunca la bajaron. Habrían pasado unos 5 segundos, pero a mí me parecieron como 2 horas. No podía reaccionar. Quería salir de ahí a toda velocidad, pero no encontraba la velocidad. Cuando finalmente pude hacerlo, salí de ahí encarrerado. Cabe mencionar que en esos momentos se sintió un silencio sepulcral, y cuando salí de ahí a toda prisa, empezaron a cantar los gallos. He escuchado que eso pasa cuando va pasando algún espectro. Fue una experiencia muy aterradora, que espero nunca me vuelva a pasar. Esta anciana iba volteando, como cuidando que no se le fuera a pasar el carro. Me orillé y le ofrecí mi servicio. Grande fue mi sorpresa, que al acercarse a la puerta de mi auto, sentí un escalofrío muy feo. Me fijé bien en la señora, y esta tenía una cara muy arrugada, y lo peor del caso es que no tenía ojos. Me quedé sin palabras ante semejante experiencia. Ella me dijo en un tono muy agresivo, de que qué andaba yo haciendo ahí, que me fuera o que me iba a morir. Después de esto me dijo en un tono más suave y a manera de lamento, que a ella le habían subido a uno de esos